Memorias que perduran de hoy se encuentra en el domicilio de la señora Roxana Neri Pozo. Roxana ha dedicado parte de su tiempo a la actividad cultural en el municipio de Cochabamba, pero además forma parte de un equipo de trabajo que se denomina Ateneo. Un gusto, Roxana, tenerla en Memorias que perduran, y su saludo inicial a los internautas que ven el programa. Constantino, qué gusto, para mí es un honor, una alegría realmente tenerlo acá en mi domicilio. Memorias que perduran nos dice mucho, o sea que bueno, presta para poder compartir, para poder dialogar. Quizás apelar a la memoria. ¿Dónde nace Roxana Neri? Cochabamba, cercado. En Cochabamba. De padres cipecipeños. Hermoso lugar, mi mamita cipecipeña, mi papá también. Y yo nazco acá en Cochabamba, el año 1963. Tengo 2 hijos, ya casados ambos. Aún no soy abuelita, lamentablemente, pero ojalá que algún momento. Y bueno, desarrollo mi actividad en Cochabamba siempre. He estudiado en el Instituto Americano, los 12 años de colegio, hermosos recuerdos. Posteriormente ingresé a la Universidad Mayor de San Simón, hice también secretariado, que creo que esa época era, como dicen, el servicio militar femenino, ¿no? Que era inevitable. Y bueno, hemos ido avanzando en algo de... No terminé la carrera académica aquella vez, me casé muy joven y bueno, llegaron luego los hijos. ¿Qué recuerdos tiene de la infancia? Gratos recuerdos de mi madre, que yo fui hija única bastante tiempo. En realidad hasta mis 11 años fui hija única. O sea que yo tengo los mejores recuerdos, sobre todo de mi madre, que ha sido una persona que se dedicó muchísimo a mí. Y bueno, parte de la infancia también, ya la etapa del colegio. El colegio en el que estuvimos era un colegio que estaba bastante lejos esa época, Queruquero, era como hacer un viaje, ¿no? Me acuerdo que tomábamos el colectivo 2, que era en esa época, y era, creo que una sola línea teníamos. Entonces, bellos recuerdos en el colegio, compañeros, profesores y amigos que hasta la fecha tengo, mantenemos esa linda amistad. O sea que básicamente creo que los mejores recuerdos que yo guardo son de mi familia, de mi madre, de mi papito también. Y luego llegaron los hermanos. A mi próxima hermana, nosotros somos 4. Después de 11 años. Después de 11 años llegó mi hermana. Luego, cuando tenía 15, tuve un nuevo hermano. Y luego, cuando tenía 18, nació mi último hermano. O sea que prácticamente luego he sido mamá directamente de los hermanos. ¿Y cómo ha sido asumir esa responsabilidad? Ha sido muy lindo. De acompañar el crecimiento de los hermanos. Sí, me acuerdo que mi mami, que trabajó siempre, no podía ir a veces a las reuniones del colegio, en fin, de mis hermanos, iba yo. Claro, se sorprendían, decían, qué mamá tan joven, ¿no? Pero luego, y lo lindo ha sido que sí, al margen de aquello, de poder tal vez ver a mis hermanos, ellos bastante niños, hoy en día somos muy unidos. Claro, y ellos dicen, bueno, es la mamá y luego nuestra hermana mayor, quienes nos han acompañado en la vida. O sea que esos creo que son los lindos recuerdos. ¿Y Sipe, qué relación mantuvo entre Cochabamba y aquel pueblo? Los otros recuerdos que puedo mencionar son haber conocido ya a mi bisabuela Nazaria, y luego mi abuelita Eufrosina y mi abuelo Félix. Visitábamos bastante Sipe, ¿no? Mi mamá muy querendona de sus padres, o sea que me llevaba permanentemente. Y allá, bueno, lo típico, ¿no? Las huertas, ¿no? Los higos, que recuerdo muchísimo, los árboles de pacay. Y también un detalle,
la familia de mi madre son 8 hermanos, eran 12, fallecieron con una epidemia que hubo de sarampión en aquella época. Entonces también he compartido con mis tíos, porque de igual manera mi abuela tuvo hijos tal vez. Tengo una tía que es menor que yo, entonces también he compartido muchísimo allá en Sipe con mis tíos y bueno, han sido momentos muy lindos. ¿Recuerda haber coqueado algo en las huertas? Sí, haberlo visto a mi tío caerse además, ¿no? Tratando de sacar los pacáes. He cuqueado los duraznos, chirimoya también había bastante en Sipe, manzana. Las manzanas que hemos disfrutado muchísimo. Y mi abuela, que era una ternura, cuando nosotros llegábamos a Sipe, siempre nos recibía con un huevito pasado y con la yajuita molida en el batán. Tenía un batacito que hasta hoy en día se lo ha guardado de recuerdo, que es absolutamente cóncavo, ¿no? Porque con la piedra iba haciendo la yajuita y nos recibía con los huevitos pasados, obviamente criollos, y la yajuita recién molida. Alguna vez hicimos pan con ella en el horno de barro. La casita todavía se mantiene allá, es una ternura, es una cosa tan bonita. Entonces, las cuqueadas y comer servirse los huevitos pasados, muchas cosas. Haber ido también al río, se iba, no había el agua potable todavía en las casas, o sea que alguna vez acompañé había un lugar que se llamaba Agua Blanca, había que caminar bastante. Y efectivamente era agua así como que blanca. Entonces ahí se iba a lavar ropa, ayudaba yo alguna vez. Mi mami, cuando íbamos a visitarla a la abuelita, ¿no? Entonces, esos recuerdos también. ¿Y en Sipe se han dado cambios significativos? Bueno, yo creo que sí, a estas alturas sí. Fue muy lindo porque además el hermano de mi papá, Alejandro, el tío Alejo, él fue alcalde allá en Sipe. También la familia de mi papá era de varios hermanos. Entonces, creo que sí, en su momento ellos contribuyeron para que ese municipio, ese pueblito que era en esa época, pues vaya mejorando. Y como dicen, ¿no? ¿Cuál es la fruta tradicional de Sipe? ¿Cuál? El buñuelo. Entonces, con los buñuelos, digamos también un tema turístico de alguna manera que, bueno, algún momento tristemente el guarapo, pero que tal vez ha ocasionado entre los jóvenes un montón de conflictos, pero el Sipe como tal yo creo que ha sido sí un municipio que ha tenido importantes autoridades. Hoy en día ha mejorado muchísimo, se ha caracterizado por el tema de la uva, el vino, la familia Dols, que también son parientes nuestros, en aquella época el vino y el vinagre, ¿no? Y hoy en día también ellos siguen con el negocio, los hijos que han continuado. Entonces sí, yo creo que es un municipio que ha logrado un avance. También ha tenido las aguas, sus aguas termales, ¿no? Las piscinas que la caracterizan. En el caso del colegio, la escuela y el colegio, Roxana decía que ha estado 12 años en el Instituto Americano. Así es. ¿Qué ha significado estar 12 años en una sola institución educativa? Primero, el compenetrarse con una institución, que es el Instituto Americano, es una institución metodista. Entonces, yo creo que el compenetrarse con lo que ha sido el sacrificio o la convicción de los que fundaron este colegio, realmente lo hemos amado, lo amamos. Yo creo que todos los de la Merins, cuando hablamos de nuestro colegio, nos emocionamos porque tenía una mística, no solamente la infraestructura, sino la enseñanza, ¿no? Con muchos valores y muchos principios, que ha hecho que realmente querramos a nuestro colegio. Y el estar 12 años, compartir con la mayoría de los alumnos, digamos que hasta hoy en día somos amigos, pues ha hecho que los momentos que hemos pasado en ese colegio realmente sean muy lindos. El tema del inglés, que en aquella época era el Instituto Americano y el Angloamericano, que era en la Oquendo, ¿no? El angloamericano.
ya luego se trasladó a esta zona. Eran pues los dos colegios que manejaban el tema del inglés. Teníamos profesores americanos, ¿no? Se daban materias en inglés. Entonces, ha sido un hermoso colegio. Guarda una tradición además un detalle bien importante, el que era mixto, ¿no? Era mixto, o sea que era raro también en aquella época un colegio mixto, lejos, había que trasladarse, era toda una revelación. Entonces, hay un cariño muy especial al colegio, a esos 12 años en los que he estado desde kinder. Nuestro kinder era en el Ángelo que está acá en la Mayor Rocha y Baptista, ¿no? Ahí nos llevaba una persona que yo recuerdo con mucho cariño, don Justo Mancilla, que era el único que tenía un bus, un celeste, hermoso bus que nos recogía, ¿no? Y el otro detalle, una característica, era el lunch. A media mañana teníamos un vaso de leche, una fruta y una galleta, que también era algo novedoso, o sea que disfrutábamos muchísimo. ¿Qué habría que destacar del Instituto Americano? Yo creo que el tema de haber sido pionero en la educación mixta, o sea, ¿no? Hombres y mujeres, y lo otro que también ha sido un colegio pionero con el bachillerato especializado, ¿no? Socioeconómico, físico, matemático y el químico biológico. O sea que ya había un aporte a las habilidades o talentos que ya tenía uno. Entonces, con seguridad que los profesionales que ya hoy están, y hay muchos, hoy en día en el gobierno, en muchos gobiernos se los ve a los alumnos del Instituto Americano, muy destacados, porque creo que ya esa ayuda y esa especialización que se daba ha contribuido a que uno pueda ubicar tal vez lo que quería estudiar y demás, ¿no? Al margen del otro tema que también yo creo que es importante destacar, la calidad de docentes. Han habido maestros, profesores, pero que nos han dado lecciones de vida. Y no quisiera tal vez mencionarme, puede que no recuerde los apellidos de muchos muy valiosos, pero creo que el colegio también se preocupó de tener excelentes profesores, ¿no? Ese ha sido también un tema muy, muy importante. Y por supuesto el complemento fundamental de la religiosidad, el respeto y el conocer a Dios, ¿no? Que creo que ha sido también una base importante en este colegio. ¿Algunas actividades extraacadémicas que recuerde del colegio? Bueno, los famosos retiros o las excursiones, y lógicamente el Blue and White, que era los momentos de cuando se elegía a la reina del Blue and White, lindas épocas. Y bueno, las de estudio nos daban trabajos de verdad bien cargados, bien densos, y creo que sí, también recordar eso con cariño. ¿Y la universidad? ¿Cuándo llega la universidad? Yo salgo bachiller en 1981, o sea que el 82 estaba ya inscrita en la universidad en la carrera de Administración de Empresas, ¿no? Y empecé, y estuve como 2 o 3 años, y bueno, me casé. Entonces, no logré terminar aquello, pero paralelamente me inscribí también a secretariado. Entonces, sí, por suerte terminé el secretariado y la universidad no. Y bueno, en aquellos momentos yo le prometí a mi madre, mami, yo me casé, me dice, hijita, ojalá que no dejes la universidad. No, ¿cómo se te ocurre? Pero mis hijos llegaron inmediatamente, ¿no? Al próximo año ya era mamá. Entonces, obviamente ya se me dificultaba más, y la emoción de que haya nacido mi hija, tal vez ya mi tiempo estaba concentrado con ella. Entonces, lamentablemente dejé la universidad. Retorné hace unos 10 o 15 años, retorné a la universidad. Nuevamente estuve en sociología,
y luego me posicioné en ciencia política. Gracias a Dios estoy con las últimas materias de ciencia política y bueno, terminando ya esa carrera después de tantos años. ¿Y la actividad laboral? ¿En qué circunstancias empieza? Eso sí que ha sido muy, muy interesante. La verdad, yo me divorcié y claro, uno piensa que tal vez en la vida no va a necesitar trabajar. Y lo cierto es que cuando yo estudié secretariado, decía, bueno, es para tener un título, pero nunca me hubiera imaginado que iba a terminar trabajando de secretaria. Y fue el sostén, y me sostuve como secretaria buen tiempo. Y fue una amiga que me dice, Roque, hay una vacancia por 3 meses. Era un reemplazo en realidad, por 3 meses. No, le digo la verdad, y era allá en el consorcio Federice, la empresa ICE Ingenieros con un consorcio peruano, italiano, ¿no? Que estaba construyendo el nuevo aeropuerto. Y había una suplencia para la recepcionista, en realidad, ni siquiera era... Y yo la verdad que no muy animada, pero me dice, Roque, anda, no va a ser gran... Además le tenía terror al tema de la computadora que estaba iniciándose en aquella época, ¿no? Todavía estábamos con la máquina de escribir. Y al final era allá por la base aérea y fui. Me fue muy bien, gracias a Dios. Al final me quedé más de los 3 meses. Cuando ya se entregó el aeropuerto y demás, bueno, terminó el trabajo. Y después de este dato, una amiga de mi mami, creo que estuve, por decirle, unas 2 semanas sin trabajar, ya me había acostumbrado a ese ritmo, y una empresa, una generadora de electricidad, que igual había un espacio por 3 meses, un reemplazo, iba a ser mamá, la secretaria, y una amiga de mi mamá me dice, Rosanita, ¿por qué no vas? Y fui. Trabajé 11 años en ese lugar. Fue prácticamente mi único trabajo, hasta que incursioné, no sé cómo, bueno, con algunas circunstancias en la vida política y fui funcionaria pública posteriormente. ¿Ha estado contenta? Sí, mucho. Creo que he brindado con cariño esos 11 años. ¿Y en qué circunstancias se involucra en la vida política? Conozco a una amiga que la recuerdo con tanto cariño, Lourdes Borges. Ella era secretaria también y hicimos una bonita amistad y me dice, quiero invitarte a una institución que se llama AMEP, que es la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales. Yo le digo, Lourdes, ¿cómo voy a entrar yo ahí? Yo ni soy profesional, ni soy empresaria. El secretariado es una profesión, me dijo, y no la desmerezcas. Y me invitó a esta institución. Y fue una etapa muy linda en la que tal vez me destaqué de alguna manera en el quehacer de esta institución que tiene que ver justamente seguramente con empresa, con actividades que tienen que ver con la mujer, la empresa y la mujer con la profesión. Entonces, poco a poco tal vez entré en la directiva, ascendí, podemos decir, hasta que llegué a ser presidenta de esta institución. Estando en la presidencia, el señor Heredia, don Edgar Heredia, que fue una persona bellísima, me decía, Roxana, usted tiene algo que puede complementarlo, además capacitándose. Pensaba que tal vez tenía algo de personalidad, en fin, porque yo empecé a participar de las reuniones del Consejo Directivo de la Federación. Grandes empresarios, yo me sentía un piojito ahí, ¿no? Pero iba en representación de mi institución. Entonces, y él me recomendó ingresar en este programa de la CAF, que se llamaba en aquella época, que se daba en IDEA, Líderes para la Transformación. Y eran los fines de semana. Y me dice, vaya. La verdad, con un poco de flojera, porque era viernes en la tarde, sábado y domingo. Entonces ingresé a aquello y realmente eso me ayudó muchísimo. Fue un impulso que me dio en muchísimas cosas, me abrió, digamos, los ojos en cuanto a la función, en cuanto al desempeño de un ciudadano, ¿no? Más aún si uno es mujer,
Y más aún si uno está en una institución debiera ser siempre un instrumento de aporte a la comunidad, a la sociedad. Entonces ingresé a esto, tuve grandes compañeros, estaba Rebeca Delgado, Víctor Guaraguara, me acuerdo entre algunos nombres, el Víctor Hugo Méndez, lindo grupo, Sandra Antesana. Entonces, salimos, egresamos de este, era un diplomado en realidad, que en mi caso fue una especialidad porque yo no tenía una profesión académica aún. Y creo que ese fue el inicio, ¿no? En ese interín, el presidente de la Federación de Empresarios me dice, Rocky, han venido y me han hablado de ti para que puedas participar como concejal. ¿Qué te parece? Yo le digo en la vida política, imposible, ¿qué no? Y así aterrorizada además, ¿no? Y se fueron dando las cosas. Y me dijo algo que bien interesante. Yo me resistí buen tiempo. Y un día me dijo, bueno, ¿quieres quedarte de secretaria toda tu vida? Tú tienes potencial para hacer otras cosas más. Y creo que eso me hizo reflexionar y fue ahí que ya acepté y empezamos con una candidatura para la Asamblea Legislativa Departamental con un gran amigo, ¿no? Con José María Leyes, que él iba de candidato para gobernador y nosotros fuimos de asambleístas. Esa fue la etapa y la etapa, digamos, que culminé la parte de mi trabajo como secretaria y empecé esta otra etapa que más o menos han sido unos 10 años. ¿Y cómo fue el salto hacia una actividad política? Raro, ¿no? Raro, pero muy motivador. Porque de un trabajo, de una rutina, de 8 a 12, de 2:30 de la tarde a 6, algo muy light, como decimos, ¿no? De repente fue algo, pero toda una locura. Aprendí a hacer campaña, ¿no? Aprendí lo que además es ser, uno no es moneda de oro para todos, ¿no? Primero mucha gente sorprendió, ¿la Rocky qué hace ahí? ¿No? Y los buenos conceptos, las críticas también, y le puse alma, vida y corazón, ¿no? Realmente fue una cosa. Y mi familia, sobre todo, mis hijos que han sido pues un apoyo maravilloso. Y no, ya luego ya han sido una temporada en la que yo creo que uno madura, ¿no? Uno madura muchísimo y se da cuenta que dices, hay tantas cosas que hacer por tu país, por tu barrio, por tu cuadra, ¿no? Y dices, le meto. Y si yo puedo aportar en algo, pues ahí estoy. ¿Y cómo fue involucrarse ahora en el municipio? Pero sobre todo en la actividad cultural. Ha sido otro descubrimiento. Además, con un ingrediente que a mí me provocaba más. ¿Por qué? Mi madre trabajó toda su vida, desde la época de don Humberto Coronel Rivas, que la invitó a trabajar con él. Trabajó toda su vida en lo que era el Palacio de la Cultura, que era la Casa de la Cultura, que es la Casa de la Cultura actualmente. O sea, qué ironías de la vida que después de tantos años, cuando yo iba a buscarla a mi mamá, ¿no? Al trabajo y correteaba por esas gradas, ¿no? Estuve yo en esta secretaría. Entonces tenía una doble motivación y una motivación muy grande. Entonces ha sido un descubrimiento, digo, porque en realidad el tema cultural aquí y en la China no es un tema que le quite el sueño a la gente, no lo es, ¿no? Ni a los gobiernos, ni a los presupuestos. No, tal vez no se le da la importancia y el lugar que se debiera. Entonces, al estar en esta secretaría, he ido conociendo en mayor profundidad todo el valor, todo el orgullo que debiéramos sentir los cochabambinos por la calidad de artistas que tenemos, ¿no? Y que tal vez, y este es un tema de injusticia, podemos decir, de siempre, que nuestros artistas
siempre están en esto de cojear y de tratar de alcanzar los escenarios que realmente en justicia merecen. Entonces el tema cultural me enamoró, descubrí realmente que es un bagaje tan amplio y que en Cochabamba hay muchísimo que brindar. Y que además el tema cultural no se reduce pues al traje tal vez con elementos tradicionales, a los colores, a las danzas. No. En realidad el tema cultural que tiene que ver, que es sinónimo además de educación, ¿no? No solamente son las tradiciones, en fin, requiere de verdad un tratamiento de nuestra parte como ciudadanos o como servidores muy especial. Entonces fue ahí que yo le tomo toda la atención y de igual manera le puse alma, vida y corazón. Además que habían algunos problemas en esta secretaría, varios problemas, que en un marco ético además había que solucionarlos, ¿no? Y darle un ritmo a esta secretaría. Me tocaron momentos muy duros, en los que aprendí muchísimo y realmente el capital humano que tiene la Secretaría de Cultura es muy valioso en muchísimas personas, pero también, y como siempre se hacía, ¿no? ¿Dónde vamos a acomodar a esta persona que por ahí no tiene tal vez la profesión o lo que fuera, que la lleven a la cultura? Entonces, hay gente valiosísima, pero también hay alguna otra gente que por ahí debiera mejorar su capacidad profesional, en fin, para poder brindar mejor servicio, en fin. Pero en general, yo creo que el grupo humano que lleva adelante esta secretaría le pone su empeño, pero con seguridad que hay mucho más que hacer en tema cultural. Entonces, he aprendido muchísimo, he tenido momentos muy lindos, pero también grandes sinsabores. ¿Cuál es la satisfacción? Que se puso en orden. Tema de archivo, tema de, qué sé yo, cuánta cosa. Porque José María me dijo, Roque, quiero que vayas, pongas orden en ese lugar y que realmente marche. Creo que lo hicimos. Y un plus muy, muy, muy grato hasta el día de hoy, el haber conocido grandes artistas, grandes personas y el haber hecho amigos. El haber trabajado en el legislativo, cuando estaba de asambleísta, había sido pues otra cosa estar en el ejecutivo, ¿no? Es como se dice, ahora pues con guitarra otra cosa y es con guitarra. Con guitarra. Y bueno, seguramente también las grandes anécdotas, y cuando yo estaba de asambleísta, tal vez yo a los secretarios mandábamos peticiones de informe y tú fiscalizas, ¿no? En realidad tienes esa autoridad. Y luego cuando ya estuve yo en el Ejecutivo, pues a mí se me pedían los informes, ¿qué ha hecho? ¿Cómo ha hecho esto? Y que, en fin, ¿no? La fiscalización venía a mi persona. Y por supuesto el tema político fue también tuvo su ingrediente ahí, pero también lo supimos sobrellevar. El ser mujer conlleva dificultades al estar en una entidad municipal donde prima también el ambiente político. Sí. Yo creo que todavía, pero hay grandes avances y esto no se puede desmerecer, pero todavía tenemos este estigma, ¿no? de la mujer que probablemente no va a lograr esos niveles tal vez de trabajo o de capacidad que por ahí tiene un varón, todavía se tiene, pero creo que hay grandes avances, una valoración muy importante al trabajo de la mujer. Estando en la Secretaría de Cultura, ¿qué habría que destacar como aporte suyo ahí en el municipio? Creo que un detalle que creo que es importante es el reconocer al artista, valorarlo y decirle cuánto vale, ¿no? Y esto puede traducirse en proyectos que se puedan generar o en simples reconocimientos, en un acto formal y poder hacer protagonista al artista. Entonces, creo que puedo destacar aquello, nos hemos preocupado tal vez de revisar, de profundizar las listas, porque la verdad que también hay mucha gente que todos nos podemos sentir artistas,
pero hay gente que tiene un mérito, tiene un recorrido, tiene una trayectoria. Entonces creo que ese es un tema que sí lo puedo destacar. Hemos hecho todo lo posible por hacer sentir al artista lo valioso y lo importante que es, y que gracias a él Cochabamba o Bolivia tiene grandes satisfacciones y puede sentirse orgulloso. Lo otro que también es muy destacable es el haber logrado orden físicamente, ¿no? El tema de archivos, documentos, pagos, en fin, muchas cosas. Es más, habían algunas joyas que estaban custodiadas en cierto banco y había que llevarlas a Banco Unión, por ejemplo. Hemos hecho esa tarea que realmente fue también vidriosísima y demás. Pero en el tema cultural como tal, que creo que hemos logrado que hay un destape sobre eso, que el tema cultural no se reduzca al teatro achá y tal vez la danza, que no se reduzca al Gíldaro Antesana y las exposiciones de ¿no? O que no se reduzca solamente a los museos, nuestra casona, Santibáñez y demás, sino que se sienta esa mística de lo que el tema cultural implica, ¿no? Que tiene que ver, reitero, con educación, con conocimiento, con comprometerse, con entregarse a lo que haces y transmitir todo aquello. Entonces, creo que es muy amplio, es muy amplio. Tanto me ha gustado que además ahora estamos tratando de apoyar también algunos emprendimientos culturales, de Ateneo, Centro de Estudios Culturales, del cual tenemos el privilegio de conformar, Constantino, que nos ha invitado el arquitecto Mario Moscoso. Ojalá que a través de esta institución, que creo que lo estamos logrando, estamos desarrollando esta actividad cultural que tiene que ver con el diálogo, que tiene que ver con la tertulia y que tiene que ver con las conferencias que nos puedan abrir y ampliar más nuestro horizonte de conocimientos. Entonces, creo que abarca muchísimo más, ¿no? Abarca muchísimo más. ¿Y la ronda panamericana? Ya. ¿Cómo es que surge? Justamente ayer estuve con una amiga y me decía, Rocky, ¿cómo te das tiempo y estás en varias instituciones? Yo soy una convencida de que las personas, tal vez de manera aislada, que podemos tener muy buenas intenciones, pero las instituciones nos brindan una gran oportunidad, públicas y privadas, ¿no? Entonces, si bien la institución pública en este caso nos brinda la oportunidad de servir, que yo soy una convencida de esto, ¿no? Del servicio a la gente, una institución pública a través de la cultura o una subalcaldía o una asamblea es una instancia de servicio a la gente. Nosotros somos servidores en ese caso. Por ejemplo, la Mesa Redonda Panamericana, de la cual tengo el privilegio ahora de dirigir esta institución, pues tiene la mística, la esencia en realidad y la filosofía de haber nacido con una intención de generar paz, de generar hermandad y de generar un intercambio cultural, ¿no? De conocer a todos los países latinoamericanos y conocer su cultura, su esencia y más. Entonces, ese es digamos, el trabajo que debemos desarrollar. Lo mismo la AMEP, la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales, de igual manera. Soy parte también, estoy en el Club de Leones. Ese es otro tema que también me encanta porque es fundamentalmente servicio. También formo parte del Club Sor Optimist, que de igual manera trabaja por la mujer, trabaja por contribuir también en la sociedad. Entonces, en este caso, la Mesa Redonda Panamericana Cochabamba, que además es pionera, es madre de las mesas redondas acá en Cochabamba, y tengo entendido a nivel Bolivia, fue la primera que se fundó, pues trabaja y trabajaremos en esta gestión con el tema cultural, ¿no? Entonces, es amplio el trabajo cultural. Entonces, bueno, esperamos poder, ojalá además, interactuar con las otras instituciones, en este caso con Ateneo SEC, que también tiene claro el objetivo de poder seguir impulsando el tema cultural. Roxana, de aquí para adelante, ¿qué proyecciones, qué retos, qué desafíos tiene? Bueno, después de haber estado en la vida pública,
he retomado a mi familia, he retomado a los amigos y las instituciones con las cuales he trabajado por buen tiempo. Por el momento creo que eso me llena, ¿no? Y el estar con mis hijos, el estar con mi familia, por el momento me llena. Estoy con un pequeño emprendimiento de paisajismo y mantenimiento de jardines, que también me agrada muchísimo. Es un tema pequeño, pero que me llena de satisfacción. Y han habido ya algunas invitaciones nuevamente en el tema político. Creo que es una puerta que no se cierra y veremos qué ocurre hacia adelante. Yo creo que en la vida uno debe brindar, como decimos, donde vayas deja tu mejor huella. Y si uno puede contribuir a hacer algo para su comunidad, pues como digo, para tu cuadra o para tu barrio, pues uno debe estar siempre presta. O sea que veremos qué ocurre un poquito hacia adelante. Bueno, Roxana, agradecerle por haber aceptado esta entrevista, por comentarnos esta su semblanza de vida, y le pido que se despida del público internauta que ve Memorias que Perduran. Constantino, ha sido una entrevista muy linda. Memorias que Perduran, ya como decía, desde el nombre te da un algo que agrada. Entonces, gracias por la entrevista, que permite tal vez tocar temas que uno los tiene tal vez un poco olvidados, pero que la intención, creo yo, primero es mostrar a las personas en su esencia tal cual son, y ojalá que también sea un poco el motivo de que se inspire tal vez a algunas personas, en este caso a las mujeres, a las que me gustaría que esto también llegue, ¿no? A que podemos lograr las cosas que nos proponemos. Ha habido un gran avance en la expectativa que tiene la sociedad respecto a nosotras, pues no le hagamos el quite. Entonces, gracias por esta entrevista, gracias por dialogar temas tan sencillos y tan bonitos como son temas de la familia. Y bueno, un saludo a quienes tienen el buen ojo de apuntar y ver este programa. Gracias. Muchas gracias. Roxana decía que siempre es posible dejar una huella. Y en este caso ella ha dejado huella en el ámbito de la cultura. Nos ha señalado que nació en Cochabamba, de padres de origen de Sipe-Sipe. No ha dejado el vínculo entre la ciudad y Sipe-Sipe. Tiene gratos recuerdos de ese contacto del campo y la ciudad. Nos ha señalado que ha estudiado en el Instituto Americano prácticamente 12 años, tiene gratos recuerdos de este colegio, emprendió estudios en la universidad, pero en plena actividad académica logró matrimonio que de alguna manera la desvinculó de la actividad académica. Pero también grato recordar su trabajo de secretaria. Y bueno, su incursión también en la actividad política, y de la actividad política destacar también su trabajo en la Secretaría de Cultura en el municipio en la gestión de José María Leyes. Bueno, una actividad muy intensa, una actividad que todavía sigue, diríamos, aportando a la cultura desde Ateneo, desde la Mesa Redonda Panamericana, desde Sor Optimista, en fin, instituciones que le mantienen y le dan vida. Ha sido grato conversar con Roxana Neri Pozo. Agradecerles por seguirnos en el programa e invitarlos a que sigan continuamente mirando estas memorias que perduran. Será hasta pronto.